Listo, muy buenas noches. Estamos entonces en el banqueo de la semana 5. Vamos a hacer un repaso, un recordaris de las cosas más importantes que hemos visto esta semana en nuestro workbook. Hemos hecho el segmento de cirugía cardiovascular y de urología. Iniciamos con urología, hablando sobre hiperplasia benigna de próstata, cosas importantes, ¿no? Como definimos, pues histológicamente es una hiperplasia, un agrandamiento de la próstata, literalmente. Epidemiológicamente va a estar muy relacionado con la edad, a partir del 80% de los casos en mayores de 80 años. ¿Cuál es la fisiopatología que tenemos que recordar? Esta teoría hormonal de la dihidrotestosterona. Nada más, listo. Para el diagnóstico tiene síntomas del tracto urinario a nivel inferior, como cuáles, síntomas irritativos como la frecuencia urinaria, urgencia, incontinencia urgencia y nicturia y disuria. Y los síntomas obstructivos, como podemos observar, el flujo deficiente o intermitente, el goteo postmiccional, la sensación de micción incompleta, la retención urinaria aguda o también llamada el globo vesical. Síntomas adicionales como la hematuria macroscópica. ¿Qué más? Factores de riesgo, se habla sobre el consumo de alcohol, del tabaco y fármacos anticolinérgicos. Por eso no podemos darle en los pacientes de hiperplasia benigna de próstata fármacos anticolinérgicos como son la atropina, bromuro de ipatropio, antidepresivos tricíclicos, antipsicóticos de primera generación, porque estos van a intensificar este cuadro de hiperplasia benigna de próstata. Listo. El tacto rectal normal tiene que verse próstata fibroelástica, simétrica, sin nódulos, móvil y incrementado de volumen, ¿no? Esto en el hiperplasia benigna de próstata no complicada o que no tiene a complicarse con un adenocarcinoma, que es la complicación más frecuente. En cuanto al tacto rectal, recordemos que el tacto rectal vamos a hacerlo y la consistencia de la próstata tiene que ser como la puntita de la nariz, ¿no? Blandito. Recordar que para el momento del diagnóstico utilizamos el PSA, ¿no? El PSA libre, el PSA total. El normal es cuando está por debajo de 4 nanogramos por mililitro y el PSA libre mayor. Libre normal debe estar incrementado o porcentualmente debe ser mayor. Recordemos que un PSA menos del 18% va a estar relacionado con un cáncer de próstata, que vamos a verlo después, ¿no? Pero recordemos ese PSA y un PSA libre. Gravedad, para ver la gravedad tenemos la puntuación internacional de síntomas de la próstata de 0 a 35 puntos con leves, moderadas y graves. En la ecografía, hablando ecográficamente, vemos su ecografía transrectal con una hiperplasia benigna de próstata por los grados, ¿no? Del 1 al 4, 20 a 30 cc, un grado 1. Y grado 4, más de 80 cc. Y de acuerdo al tamaño, que esto es por ecografía, ¿no? La capacidad, el volumen, va a ser el tratamiento per se, ¿no? De acuerdo al tamaño de la hiperplasia benigna de próstata. En el tratamiento, hablando del tratamiento, la selección del tratamiento debe guiarse por la gravedad de los síntomas según esta puntuación internacional de síntomas de la próstata, ¿no? Para síntomas moderados, bueno, antes, síntomas leves. En los síntomas leves del pacientito podemos utilizar fitoterapia, conducta expectante, evitar la ingesta excesiva de líquidos, cafeína, alcohol o algo que predominantemente nos lleve a lo que a hacer esta hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Evitar los factores de riesgo que son modificables. Cuando ya hablamos el primer tratamiento sintomatológico con síntomas moderados, propiamente dicho con fármacos, vamos a hablar de los antagonistas alfa 1. El más clásico, el más preguntado, el más conocido es la tamsulosina, que es un antagonista alfa 1, ¿no? Este es el que tiene efecto a corto plazo para el control de los síntomas obstructivos, para próstatas pequeñas menos de 40 cc. Entonces ya vemos, ¿no? En una próstata grado 1 menos de 40 cc, no, era de hiperplasia grado 1 de 20 a 30 cc, ¿no? Antes del grado 1, menos de 40 cc o un PSA sérico menos de 1.5 nanogramos, podemos utilizar tamsulosina, ¿no? El RAM puede hacer una reacción adversa medicamentosa, como puede generar hipotensión ortostática y síndrome de iris flácida. También podemos utilizar, en cuanto a los síntomas moderados, el uso de los inhibidores de la 5-alfa reductasa, el más conocido, finasteride, ¿no? Este sí va a tener un efecto a largo plazo. Entonces, a corto plazo podemos recetarle lo que es la
tamsulosina, que es un antagonista del alfa-1. En cambio, a largo plazo es el que tiene más efecto inhibidor de 5-alfa reductasa, ¿no? Y estos incluso reducen el tamaño a largo plazo, ¿no? Después de 3 a 6 meses de tratamiento continuo. Estos son para próstatas grandes, más de 40 cc. Más de 40 cc, hablamos de un término medio de un HBP grado 2, ¿no? Propiamente dicho. O un PSA sérico más de 1.5 nanogramos por mililitro. RAM puede ocasionar disfunción sexual. Antimuscarínicos como la oxibutinina y la tolterodina, que estos van a hacer control de síntomas irritativos. Síntomas severos, ya utilizamos lo que es la cirugía, ¿no? ¿Cuáles son los procedimientos que usualmente se utilizan? Pues esto de acuerdo al volumen también, ¿no? Si es menos de 80 cc, hablamos de un grado 1, un grado 2, incluso un grado 3, que es de 50 a 80 cc, ¿no? Hablamos de lo que es el RTUP, que es la resección transureteral de próstata, ¿no? La duración es de 1 hora y si se prolonga se produce una hiponatremia severa con edema cerebral o síndrome post-RTU. Esto, ¿por qué se da el post-RTU, el RTU, no? Esto se da por la maquinaria que utilizan, ¿no? Si es monofásica, bifásica y los líquidos o las soluciones que están cuando se utiliza esta resección de transuretral, ¿no? Transuretral de próstata. Listo. Esto es una resección transuretral de próstata. Recordemos, el riesgo de desarrollar cáncer de próstata después de la RTU sigue siendo el mismo de la población masculina, ya que en la zona periférica donde el cáncer de próstata se desarrolla con mayor frecuencia, se deja intacta. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. Los pacientes que han sido ya resecados, reseccionados, la próstata, ¿pueden hacer cáncer de próstata? Sí. ¿Por qué? Porque esta región se deja indemne, ¿no? Se deja intacta. Por eso deben seguir los protocolos normales de la detección de la PSA. Chévere. Prostatectomía simple, cuando hacemos de forma abierta, laparoscópica o robótica. Esto cuando ya la próstata está en más de 80 cc. O hablamos de una hiperplasia benigna de próstata ya grado 4, ¿no? Recordemos. Listo, enucleación también con láser olmio o tulio. Estos son independientes del tamaño de la próstata y estos son ideales en los pacientes con riesgo de sangrado. Por ejemplo, los pacientes que están consumiendo anticoagulantes. Hay un recordaris que tenemos que hacer, que es la eyaculación retrógrada, es una complicación común de la cirugía de la próstata. ¿Cuál? La eyaculación retrógrada. Y a la par de la hiperplasia benigna de próstata también tenemos que hablar del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es el cáncer urológico más frecuente de los varones adultos. Tiene una morbilidad alta y una mortalidad a partir de los 10 años. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto el cáncer de próstata va a ser el más frecuente en varones adultos, sin embargo, este es lento, o sea, lentamente progresivo. No es progresivo a la mala, ¿no? Sí es. Su progresión es lenta, aproximadamente 10 años, ¿no? Tumor lentamente progresivo. Factores de riesgo, pues la edad es el más importante a partir de los 50 años, etnia, los pacientes que son afros, antecedentes familiares de primer grado, hacen un factor de riesgo por 2 y una predisposición genética, recordemos, del BRCA2 y el síndrome de Lynch. En la mujer, la mutación del BRCA2, ¿cuál era? Podía predisponer el desarrollo de cáncer de mama y de ovario en un alto porcentaje, ¿verdad? Y peor todavía si tenía el componente genético, bueno, este es el componente genético, el antecedente familiar, ¿no? Este ya era casi seguro, ¿verdad? Y recordemos también en el tema del cáncer de mama, recordemos si a la señora, a la mamá se le apareció, por ejemplo, a los 50 años, siempre tienen que hacerse la detección a partir de los 40 años a la hija, ¿no? Recordemos. La actividad sexual y la hiperplasia prostática benigna no están asociados al cáncer de próstata. ¿Cuál va a ser la fisiopatología? Igual, recordemos, en la fisiopatología del cáncer de próstata vamos a tener lo que es la teoría hormonal de la dihidrotestosterona. Recordemos que también el tipo histológico más frecuente del cáncer de próstata es el adenocarcinoma en el 99% de casos. Y la localización más frecuente es la zona periférica, el lóbulo posterior en la zona periférica. Eso va a ser la localización más frecuente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues típicamente estos son asintomáticos en estadios tempranos. Y lo que dificulta, ¿no?,
¿Por qué? Porque esto es de progresión lenta y entonces como es asintomático es casi normal, ¿no? Síntomas constitucionales, como cuáles: fatiga, pérdida de peso, estadios avanzados ya llegan a una pérdida de peso, ¿no? Y síntomas de tracto urinario bajo similares al HBP. También tenemos la enfermedad metastásica que ¿dónde va a ser metástasis el cáncer de próstata? Pues principalmente dolor óseo, especialmente a la columna lumbosacra. La metástasis más frecuente del cáncer de próstata entonces es el tipo óseo, el tipo osteoblástico. No osteoclástico, osteoblástico. Tamizaje, tenemos que recordar que el tamizaje se hace a partir de los 50 años y en caso de que haya alto riesgo, como algunos factores de riesgo como tabaquismo, obesidad, los pacientes fuman, entre otros casos de factores de riesgo, podemos iniciar el tamizaje a partir de 10 años antes, que es el 40 años, ¿no? Y se puede realizar también, es obligatorio, un tacto rectal a partir de los 50 o 40 años con factores de riesgo y el PSA también. El tacto rectal es lo que te da la especificidad cuando la próstata es pétrea, inmóvil, nodular y asimétrica. Ojo, ahí tenemos que tener cuidado porque probablemente sea un cáncer de próstata. En el PSA es un marcador tumoral, es el más sensible, sus valores alterados son mayores, recordemos, lo normal es menos de 4 nanogramos por mililitro y cuando ya puede que sea un cáncer de próstata es más de 7 nanogramos por mililitro. El PSA libre, como les estaba mencionando en la parte de arriba de hiperplasia benigna de próstata, aquí está por debajo del 18%, ¿no? La densidad del PSA más de 0.15, la velocidad del crecimiento más de 0.75 nanogramos por mililitro por año. Todos estos hallazgos ameritan que, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Pues una biopsia, ¿no? La biopsia de próstata dirigida por ecografía transrectal. Recordemos que el marcador más específico es la fosfatasa ácida. Aquí tenemos una escalita para ver pronóstico. El factor pronóstico son los grados de Gleason. Cuando esto tiene una puntuación de 2 a 4 es buen pronóstico y de 8 a 10 un pronóstico ya negativo. Y el uso del gold estándar o la prueba más indicada, solicitada, es la gamografía ósea con tecnesio 99, prueba más sensible para la detección de metástasis a nivel óseo. Listo, ¿cuál es el tratamiento? Entonces recordemos que el tratamiento, cuando va a ser un cáncer localizado de buen pronóstico, se va a evaluar la esperanza de vida. ¿Por qué? Porque esto ocurre en más pacientes ancianitos, ¿no? Imagina que el paciente ancianito tenga cáncer de próstata localizado, ya tenga 85 años, un cáncer de próstata localizado. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer? Pues no se va a hacer nada, va a ser un tratamiento expectante, un tratamiento de observación, porque no lo va a matar el cáncer de próstata, porque ya recordemos que este es de progresión lenta. Entonces, a los 95 recién van a verse síntomas constitutivos, metástasis, todo esto, ¿no? Entonces, otra cosa es lo que puede llegar a matarle al pacientito, ¿no? Entonces, por eso dice, cáncer localizado de buen pronóstico y esperanza de vida menos de 10 años, observación, vigilancia activa, ¿no? Porque el pacientito, de hecho, va a tener una expectativa de vida menos de 10 años, ¿no? En cambio, en el cáncer localizado de mal pronóstico y esperanza de vida más de 10 años, imagínate que al pacientito tenga 55 años, se le ha localizado el cáncer de próstata y es de mal pronóstico según la estadía de Gleason, todo eso. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Ahí recurrimos a lo que es la prostectomía radical, con una extirpación de toda la glándula prostática. Además, se puede realizar linfadenectomía y un monitoreo posoperatorio de los niveles del PSA, ¿no? Radioterapia as externo o braquiterapia as interno. En el cáncer avanzado, sí tenemos que hacer un bloqueo androgénico total, ¿no? Entonces, primero hacemos lo quirúrgico, después en el cáncer avanzado hacemos un bloqueo androgénico. ¿Con qué? Con castración. Hay una castración quirúrgica que quiere decir una orquiectomía simple bilateral. Se saca los testículos, ¿no? Y la castración farmacológica, que se considera la hormonoterapia, que se utilizan análogos del GnRH como el leoprolide más los antiandrógenos como la flutamida. Si después de esto no se llega a solucionar esto, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos que el cáncer de próstata resistente a la castración, a la cirugía, hacemos la quimioterapia con docetaxel, que es un agente que estabiliza los microtúbulos del uso mitótico para detener la mitosis, ¿no? Además que es una inmunoterapia.
también, ¿no? Vacuna que induce, pero recordemos esto, hacemos quirúrgico, podemos hacer un manejo de hormonal o por último el docetaxel. Listo, eso en cuanto a al cáncer de próstata e hiperplasia benigna de próstata. Ahora veamos un poquito lo que es la incontinencia urinaria. Porque nefrolitiasis ya es un tema bien clásico, ¿no? Incontinencia urinaria. Creo que está aquí, si no me equivoco, en la unidad 1. Mal descenso, síndrome costral. Sí, acá está. Listo. En el tema de incontinencia urinaria, tenemos que saber la clasificación, ¿no? Se va a clasificar en varios tipos. Sigamos entonces en el tema de incontinencia urinaria. Recordemos, hay una incontinencia urinaria de esfuerzo y de urgencia, ¿no? Incontinencia urinaria es una afección común caracterizada por el escape involuntario de la orina. La epidemiología nos menciona que esto es más frecuente en las mujeres que en los varones, y hasta el 50% de las mujeres y hasta el 25% de los hombres mayores de 65 años se van a ver afectados con algún tipo de incontinencia, ¿no? En cuanto a los tipos, tenemos el primero, que es incontinencia urinaria de esfuerzo. Recuérdense, esfuerzo. ¿Cuál va a ser la etiología, la patogenia? Va a ser debilidad del piso pélvico e incremento de la presión abdominal, que estos van a ser una resistencia del esfínter uretral y una deficiencia intrínseca del esfínter uretral, ¿no? Esto es por presión, cambio de presiones. ¿Cuáles son entonces si esto es incontinencia urinaria por esfuerzo? ¿Cuáles son sus factores de riesgo? El principal factor de riesgo de incontinencia de esfuerzo, la multiparidad. Menopausia, otro eso, pero el principal es multiparidad. El diagnóstico, pues la actividad física que causa un aumento de la presión intraabdominal también produce este descenso, ¿no? Involuntario. Reír, estornudar, tosedores crónicos, hacer ejercicio, subir escaleras, maniobras de Valsalva positiva, la prueba de Bonney-Marshall, que se realiza elevando la uretra y el cuello de la vejiga, no se libera orina al toser. Eso es la prueba de Bonney o Marshall. Y examen vaginal y rectal para excluir un cistocele o un rectocele, ¿no? Porque van a estar asociados a distopias, ¿no? Genitales. ¿Cuál va a ser el tratamiento en caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo? Que esta va a ser por un mal control, ¿no? Del músculo detrusor. El tratamiento va a ser el tratamiento conservador. ¿Qué hacemos? Los ejercicios de Kegel, cambios de estilo de vida, pesadilla vaginal y posiblemente farmacoterapia con duloxetina. También se puede hacer procedimientos quirúrgicos como la colocación de esfínter urinario artificial o la suspensión del cuello de la vejiga, también llamada sling suburetral, ¿no? Puede ser una cinta vaginal sin tensión o transobturadora. Ahora, en cambio, en la urgencia, en la incontinencia de urgencia, esta va a ser por una hiperactividad del músculo detrusor, a diferencia de la incontinencia de esfuerzo, ¿no? Que es por debilidad del piso pélvico, ¿no? ¿Cuál va a ser el factor de riesgo más común en cuanto a la incontinencia urinaria de urgencia? Pues va a ser el más común, va a ser el idiopático. También se suele relacionar con Parkinson, pacientes con afecciones geniturinarias como cáncer de la vejiga, estreñimiento en algunos casos, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Urgencia urinaria, necesidad repentina, imperiosa o irresistible de orinar. Aquí, obviamente, naturalmente la maniobra de Valsalva, que implica presiones, va a ser negativa, a diferencia de la incontinencia urinaria de esfuerzo, ¿no? La incontinencia de urgencia va a ser negativa. El tratamiento médico es de primera línea, que incluye oxibotunina y tolteradina. Bloqueadores de alfa, también tamsulosina, recordemos que se usaba también en hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Y tenemos también una incontinencia urinaria mixta, ¿no? Que combina estos dos mecanismos y puede tener cualquiera de las características clínicas anteriores. Y por último tenemos la incontinencia urinaria por rebasamiento, que esto es por obstrucción de la salida de la vejiga, ¿no? Esto puede ser por una hiperplasia benigna, un HPV. Una contractibilidad del detrusor deteriorada por la debilidad. ¿En qué casos? Una esclerosis múltiple, lesiones. ¿Y qué podemos ver? Goteo de orina frecuente, entre otros, ¿no? Recordemos que la evacuación busca que la vejiga, mediante cateterismo en un paciente con retención aguda de orina, produzca hematuria macroscópica severa. Y esta incontinencia urinaria continua, ¿no?
Ahora, también tenemos que diferenciarlo con lo que es la vejiga neurogénica, que este término se va a utilizar para la disfunción del tracto urinario, pero ¿esto por qué? Por el resultado de una enfermedad o un proceso neurológico. El nivel de la gravedad de la lesión neurogénica puede manifestarse con síntomas variables. Entonces aquí ya va a haber una lesión, ¿no? Una lesión espinal, pontina, puede ser una lesión sacral, todo esto que ocasiona que la vejiga sea neurogénica, ¿no? El diagnóstico es por historia y examen físico, examen de orina, ecografía y estudios urodinámicos. ¿Cuál va a ser el tratamiento si acá ya hay una lesión de un nervio, ¿no? Propiamente dicho, el manejo de la disfunción del almacenamiento, ¿no? Como tratamientos en algún punto, hasta cierto punto conductuales y conservadores, que van a reeducar la vejiga. Y también podemos utilizar el uso de farmacoterapia, ¿no? Que van a reducir esta hiperactividad del detrusor, como medicamentos ya hemos mencionado. Neuromodulación, manejo de disfunción misional, entre otros. Entonces, esas son características importantes que tenemos que recordar tanto de la incontinencia urinaria y de la vejiga neurogénica y de los tipos, ¿no? de incontinencia urinaria. Eso en el tema de urología. Ahora pasemos al tema de cirugía torácica y cirugía cardiovascular. Entonces, antes de esto, vamos a hacer un resumencito rápido. Cuando hablamos nosotros de fracturas o lesiones que nos llevan a los pacientes a cirugía de tórax o cirugía cardiovascular, recordemos, cuando hay una fractura, un traumatismo a nivel del tórax, traumatismo del tórax, trauma torácico. Cuando hay un trauma torácico, tenemos que recordar que hay dos órganos principalmente dañados, que es el pulmón y el corazón, ¿verdad? Pulmón y el corazón. Imaginemos que se dañe el pulmón. El pulmón es un globito que tiene su unidad funcional, que son los alvéolos que están llenos de aire, ¿no? Imagínense que este globito se revienta. Entonces, ¿qué puede dar? Un neumotórax, que su característica es la hipersonoridad, o un hemotórax, que va a verse por una matidez, ¿no? ¿Qué también se puede dañar? Puede dañarse el corazoncito, ¿no? El corazoncito se llena de sangre, puede haber un taponamiento cardíaco, ¿no? Con su triada de B, que vamos a verlo a continuación. Entonces, trauma torácico. El trauma torácico cerrado va a ser el más común y el trauma torácico penetrante es el más mortal. Tenemos un trauma torácico cerrado que va a ser ocasionalmente, o bueno, frecuentemente por las colisiones de vehículos de motor presentes. La causa más común de la lesión torácica entre los pacientes de servicio de urgencia es estos vehículos de motor. Las características de los ocupantes de alto riesgo: mayores de 60 años, ocupación del asiento delantero. Mecanismo de la lesión es por rápida desaceleración, ¿no? Trauma torácico penetrante tenemos por heridas de balas, armas blancas, entre otros. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La tarea más importante es, si han sufrido un traumatismo en la pared torácica, es evaluar la presencia de lesiones intratorácicas. Y recordemos, si el paciente está inestable, vamos a hacerle un ecofast, ¿no? Y si está estable, sí podemos hacerle un ATAC, ¿no? Criterios Nexus, revisión sistemática del ATLS, circulación. Eso recordemos en el paciente politraumatizado, siempre debemos evaluar, ¿no? Primero, la permeabilización de las vías aéreas y el control cervical, todo lo que es el componente de respirar, vías aéreas, C, circulación, D, disfunción neurológica, E, exposición, listo, todo eso, ¿no? Ahora, recordemos también el tema de los casos frecuentes, ¿no? En el trauma torácico: neumotórax, hemotórax, la diferencia entre hemotórax masivo, neumotórax a tensión, qué tenemos que hacer, los términos de toracotomía, toracostomía, entre otros. Entonces vamos a pasar a ese repasito un momento. Sigamos. Entonces, esos términos tenemos que diferenciar, ¿no? Entonces, vamos primero con el hemotórax, ¿sí? Veamos todo el hemotórax, cómo definimos un hemotórax masivo, que es más de 1500 mililitros o 20 mililitros por kilogramo de peso, ¿no? Eso sí, es muy importante mencionar. Entonces, hemotórax. Tenemos que definir el hemotórax como sangre en el espacio pleural, nada más, sangre en el espacio pleural.
Hablando de hematocrito, el hematocrito pleural va a estar más del 50% del hematocrito sérico en relación, ¿no? En coágulo más del 50% del tubo. En la etiología puede ser por lesiones del parénquima pulmonar, entre otros. Lo que sí vamos a ver en el hemotórax, en la inspección, el colapso yugular. Percusión, esto es importante en los pacientitos robots que siempre van a venir con la percusión matidez, ¿no? Porque está lleno de lo que es sangre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues un ecofaz, puede ser una radiografía, un ecofaz, un TAC de tórax, si está inestable el paciente, un ecofaz, ¿no? Aquí podemos observar todo el hemotórax, ¿no? Hemotórax con un aumento de la radiopacidad en hemitórax izquierdo. Acá la radiografía de tórax en posición vertical muestra una combinación de hemo-neumotórax. Aquí la línea de neumotórax, ¿no? Chévere. El TAC también tiene una alta sensibilidad, pero esto sí el paciente está estable. ¿Cuál es el tratamiento? El primer tratamiento hacemos que es la toracostomía, no la toracotomía. La toracotomía es la apertura, abrirlo, hacer la cirugía. En cambio, la toracostomía, ostomía es una apertura, ¿no? Una apertura pequeña. Entonces, lo que primero vamos a hacer es una toracostomía. Luego, y esto en el tratamiento de hemotórax estamos, ¿no? Luego, o también llamado drenaje torácico con tubo torácico de 28 a 32 French, una toracotomía mínima cerrada, también llamado, ¿no? Toracotomía mínima cerrada, toracostomía, drenaje torácico. A nivel del quinto espacio intercostal con la línea axilar anterior o media al triángulo. Esto recordemos, chicos, cuando es hemotórax, recordemos, lo que yo recuerdo es esto. Imagínense que todo esto es mi pulmón. Entonces, si esto se llena de líquido, lo que va a hacer el líquido es desde abajo va a llenarse, ¿no? No va a estar en la parte de arriba. En cambio, si está lleno de aire, por ejemplo, un hemotórax va a estar en la parte de arriba, ¿no? Porque el aire es menos denso, ¿no? Entonces, cuando es un hemotórax, vamos a utilizar el quinto espacio intercostal en línea media clavicular. En cambio, si es un neumotórax, el segundo espacio intercostal, que vamos a verlo a continuación. Después, tratamiento. Entonces, hacemos una toracostomía, también llamado drenaje torácico con tubo torácico, o toracotomía mínima cerrada, a nivel del quinto espacio intercostal y línea axilar anterior o línea media. Línea axilar anterior, no es línea media clavicular, es línea axilar. Recordemos que un hemotórax, por pequeño que sea, siempre debe drenarse porque la sangre de la cavidad pleural se coagula si no se evacúa, ¿no? Se puede utilizar profilaxis antibiótica y en caso de una combinación, un neumohemotórax, se trata también con tubo de drenaje mediante toracostomía o toracotomía mínima cerrada. Entonces es una sinonimia, ¿no? Sinónimos: tubo de drenaje mediante toracostomía, toracotomía mínima cerrada o toracostomía a secas. Retirar tubo de drenaje. Hemotórax masivo. ¿Cuál es el criterio? ¿O cómo definimos el hemotórax masivo? Pues cuando el drenaje por el tubo es más de 1500 mililitros y el drenaje por tubo más de 20 mililitros por kilogramo, o un drenaje más de un tercio de la volemia, ¿no? Y un hemotórax continuo como un drenaje por tubo más de 200 mililitros por hora en las últimas 2 a 4 horas, o un drenaje consagrado persistente más de 3 mililitros por kilogramo por hora. ¿Cuáles son las complicaciones? Estas: hemotórax retenido, empiema y fibrotórax. Entonces, hablando de neumotórax, recordemos, neumotórax es el componente aéreo, ¿no? Hay aire en los pulmones, aunque propiamente dicho siempre hay aire, ¿no? Pero ahí está este pinchazo, o sea, se desinfló literalmente. Hay una acumulación de aire dentro del espacio de la cavidad, del espacio virtual de la pleura, ¿no? El espacio pleural entre el pulmón, que es la pleura axilar, y la pared torácica, que es la pleura parietal, que provoca un colapso pulmonar. ¿Cuál es la etiología? Pues la acumulación del aire dentro del espacio pleural sin un evento desencadenante. El primario puede ser idiopático, ¿no? Y secundario, ¿secundario a qué? A EPOC, tuberculosis, neumonía. Tenemos un neumotórax por traumatismo, que es literalmente por un traumatismo cerrado, o puede ser un neumotórax iatrogénico, que también es común, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que usó ventilación mecánica con alta PIP, barotrauma, ¿no? Toracocentesis también, por la ocasión de catéter venoso central, broncoscopía, biopsia pulmonar. Y aquí quiero mencionar también el término de toracocentesis. Recordemos, toracocentesis es para el diagnóstico más neumológico,
de líquidos, ¿ya? Toracocentesis. En cambio, toracostomía, drenaje torácico o toracotomía mínima cerrada, también llamada, ¿no? Que es el manejo primario tanto en hemotórax como en neumotórax, es lo que vamos a hacer en cirugía. Listo. Aquí vemos un hemotórax espontáneo primario, secundario, traumático y iatrogénico. Listo, en la clasificación tenemos un neumotórax normotensivo con un neumotórax cerrado, abierto, fisiopatológicamente por este aumento de la presión intrapleural. Cosas básicas que tenemos que saber. Diagnóstico, pues el paciente va a venir con un disnea o dolor pleurítico. En caso de neumotórax, atención, recordemos ese terminito, va a venir con una disnea progresiva y una disnea súbita, ¿no? En inspección puede haber ingurgitación yugular, hipersonoridad, esto nunca nos olvidemos, timpanismo o hipersonoridad unilateral. Palpación, abolición de vibraciones vocales, auscultación, ausencia de murmullo vesicular, se asocia a fracturas costales, o sea, podemos ver crépitos. Cianosis, hipotensión, distensión venosa yugular, radiografía, ecofaz, mayor sensibilidad. Si el paciente está inestable, hacemos un ecofaz. Si está estable, un TAC. Sí, listo. Recuerde, frente a una disnea súbita y severa, descartar neumotórax atención y tromboembolismo pulmonar. Otra vez, neumotórax atención va a presentarse con una disnea severa. Frente a una disnea súbita o severa, tenemos que siempre descartar un neumotórax. Entonces, tenemos un neumotórax simple y un neumotórax atención. ¿Qué vamos a hacer en el neumotórax simple cuando está hemodinámicamente estable el paciente y este neumotórax es menos del 15 al 20% o menos de 8 milímetros por la TAC? Solo vamos a hacer la observación. Observación, listo. En cambio, si esta es una toracostomía, es un neumotórax, toracostomía hacemos después de la observación. Si tuvo drenaje torácico con sello de agua, toracotomía mínima cerrada, esto en caso de un neumotórax propiamente dicho, ¿no? Recordemos que cuando vamos a hacer lo que es el tratamiento del neumotórax atención, recordemos, acá está, ¿no? El neumotórax atención es toracostomía inmediata. Toracostomía inmediata, ¿dónde? Línea, segundo espacio intercostal, parte superior, porque en el inferior está el BAM, ¿no? Línea media clavicular, toracostomía, acá, neumotórax, atención. Y después vamos a hacer una toracotomía mínima por drenaje, no debe retrasarse mediante estudios de imágenes, ¿no? Entonces el manejo primario, porque el paciente se va a morir, en este caso de neumotórax atención, es la toracostomía inmediata. Luego hacemos una descompresión con aguja utilizando, hacemos la descompresión aguja utilizando angiocatéter a nivel del segundo espacio intercostal con línea media clavicular, normalmente seguido de la inserción de un tubo torácico, ¿no? Después hacemos un tubo torácico con un sello de agua. Aquí está, ¿no? Con sello de agua o succión, presión negativa, a nivel del quinto espacio intercostal con línea axilar anterior. Entonces, en resumidas cuentas, ¿qué hacemos en un neumotórax atención? Sí o sí, tenemos que hacerle su toracostomía inmediata o una toracotomía mínima cerrada o también llamada drenaje torácico. Luego, ¿qué hacemos? Utilizamos un tubo torácico, ¿no? Con sello de agua. Para hacer esto se hace en el nivel del quinto espacio intercostal y línea media axilar anterior. Listo, esto recordemos, listo. Un neumotórax persistente a pesar de la colocación de un tubo de drenaje torácico debe hacernos pensar de descartar una lesión en la tráquea bronquial. Nos estábamos olvidando de un neumotórax abierto, que es otra variante esta. Cuando el neumotórax está abierto, lo único que tenemos que hacer es un parche. 3 de 4, porque va a ser cerradito, así como están observando aquí en la imagen. 3 partes cerraditas, o sea, aquí 3 partes cerradas, esto cerrado y aquí abierto, ¿no? Para que ayude. ¿Cómo podemos interpretar esta parte de aquí? Cuando esto se difiere, cuando el neumotórax está en porcentaje. Si está por encima del 15% o por debajo del 15%. Cuando está por debajo del 15% hacemos observación, nada más. En cambio, si está por encima del 15%, si el neumotórax aumenta de tamaño o el paciente presenta síntomas de aquellos que recibirán ventilación mecánica, hacemos una toracostomía. Son sinónimos, recordemos otra vez, sinonimia, toracostomía, toracotomía mínima cerrada o drenaje pleural o colocación de tubo torácico, o en cambio la cirugía se denomina toracotomía abierta o toracotomía de emergencia también. Y
no menos importante, vamos a hablar sobre el taponamiento cardíaco. Taponamiento cardíaco es una lesión también en el trauma torácico que puede lesionarse, que dijimos, dos organitos, el pulmón y el corazón. Vamos a hablar de un taponamiento cardíaco cuando hay un hemopericardio, cuando hay sangre en el corazón, en la parte del pericardio, no fuera del corazoncito, o sea, alrededor del corazoncito. Hablamos agudo, más de 250 mililitros, esto suele ser traumático, y en caso de crónico hablamos a partir de los 2 litros. Esto es acumulación de sangre en el espacio pericárdico, ¿no? Bajo diástole, llenado ventricular, compromiso. El diagnóstico tenemos que hacer con un dolor torácico, disnea y taquipnea, y nunca podemos olvidarnos de la famosa triada de Beck para taponamiento cardíaco que se resuelve con la pericardiocentesis, que dicho sea de paso, que vamos a hacerlo paresternal en el quinto a sexto espacio intercostal en la parte superior, ¿no? Recordemos la tríada de Beck: hipotensión arterial, ingurgitación, presencia del IgE, ingurgitación yugular positivo, y lo más característico patognomónico del taponamiento cardíaco, que sin este criterio no se puede decir que es un taponamiento cardíaco, los ruidos cardíacos que están apagados. Algo característico también en lo que es el taponamiento cardíaco es este pulso paradojal o una disminución inspiratoria mayor a 10 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. También podemos ver murmullo vesicular en bases de ambos. Aquí podemos ver un hemopericardio, ¿no? Hemopericardio, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos apagados e hipotensión. Podemos hacer el electrocardiograma. ¿Y qué vemos, qué observamos? Porque esto sí ha sido pregunta de nuestro examen de la mañana. Electrocardiograma. ¿Qué vemos? La alternancia eléctrica del eje cardíaco. La alternancia eléctrica del eje cardíaco. Ecofaz en pacientes hemodinámicamente inestables. Eso ya. Ecocardiograma, signo específico. La ecocardiografía. Tratamiento. ¿Qué hacemos en el tratamiento? Una pericardiocentesis de urgencia. Procedimiento de lesión. Si está hemodinámicamente inestable, hacemos el abordaje subcostal subsifoideo, introducimos una aguja de 1 centímetro en el ángulo sifocostal y una inclinación de 30 grados, en ausencia de guía ecográfica. Esto solo es con una aguja de 1 centímetro, ¿no? Con inclinación en el ángulo subcostal izquierdo y listo. En cambio, si el paciente está hemodinámicamente estable, todavía nos podemos tomar el tiempito de ser con guía ecográfica, ¿no? Esto es para external. Soporte hemodinámico y listo. Ruptura, trauma torácico. Entonces hemos acabado con estos términos importantes que tenemos que recordar en el trauma torácico, como neumotórax, hemotórax, atención, y los de urología, los términos más importantes. Entonces vamos a pasar, para poder terminar con esto, el banqueíto de cada uno respectivamente. Vamos a empezar con cirugía cardiovascular, que es bien amplio, pero tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber los tips. Business, banqueo, acá está, banqueo Villamedic. Como siempre vamos a usar el EMIS, banqueito comentado. Entonces, vamos a la página 30 más 9, 39. Listo. Cirugía cardiovascular. Aquí estamos, entonces. Por favor, ayúdanos, Nicolcita. ¿Tienes acceso a tu micro? Con la pregunta 40. 43, ¿no? Sí. Ya. Pero no puedo ver si toca el 14, 16, miro. Acá el 43, el que está en la parte derecha. Y ya, a ver, un ratito. Paciente llega a emergencia de un hospital 3. Se encuentra en mal estado general, hipotenso, saturación de 85, con tendencia a disminuir a pesar de la administración de oxígeno. Al examen se encuentra hipersonoridad en el hemitórax izquierdo con una disminución marcada del murmullo vesicular. La conducta inmediata a seguir, punción torácica con angiocatéter, porque es un neumotórax a tensión. Por la hipersonoridad, ¿no? ¿Cuál es el Ujú. manejo? La punción torácica con angiocatéter. Bien, chévere.
Y por favor, esto y nos pasamos ya al tema de urología. ¿Cuál es el origen de la arteria carótida común derecha? Eso hablando de temas de ciencias básicas, ¿no? La 10. ¿Qué dijiste, Pierrito? La número 10. Esta de acá. ¿Cuál es el origen de la arteria carótida común derecha? Al tronco brachiocefálico. Tronco brachiocefálico, ¿no? Acá hay uno característico también. Aquí donde está, escleroterapia. Ya, este de aquí. Disección aórtica. El 107, por favor. Varón de 32 años con antecedente de síndrome de Marfan refiere dolor torácico de inicio brusco, desgarrante, en tórax anterior y posterior. Al examen presenta presión arterial de 120 sobre 10 milímetros de mercurio, frecuencia cardíaca de 120, saturación 97, electrocardiograma, taquicardia sinusal. El resto sin alteraciones. Radiografía de tórax mediastino ensanchado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Por la disección de aorta, ¿no? Más que todo por el inicio brusco, desgarrante. Ajá, disección Y de una aorta. prevención diferencial también Exacto. en los miembros superiores e Y inferiores. recordemos siempre, muchas gracias, vamos a pasar ahora a urología, recordemos siempre este dolor desgarrante que está relacionado per se a la disección aórtica. Chévere. Pasemos ahora al tema de urología. Urología, este temita, plana docente, urología. Urología 161 más 9, 170. Esto es parte de anatomía, ciencias básicas. Aquí está, una pregunta tipo. 92, por favor. Mujer con antecedente de dos partos vaginales que acude por la pérdida de orina al toser desde hace un año. Últimamente se agrega nicturia, incontinencia de esfuerzo. Esfuerzo, ¿no? ¿Por qué? Porque era característico, ¿no? De los pacientes con Valsalva positivo, incontinencia de esfuerzo, ¿no? Bacán. Ah, basada positivos, ¿no? Sí, chévere. Y por último, aquí, paciente, la pregunta número 26. Paciente de 69 años, portador de hiperplasia prostática benigna, acude a consultorio por nicturia y disminución del chorro urinario. ¿Qué tratamiento indicaría para mejorar síntomas? Antagonista alfa 1. ¿Cuál es el antagonista alfa 1? Tamsulosin. Tamsulosina. Y eso es en caso agudo, ¿no? Se utiliza en caso agudo. Y el 5 alfa reductasa, la fenisterida, ¿no? Listo. Fenistil. Chévere. Entonces, hemos terminado así nuestro repaso de lo que es urología y cirugía de tórax y cardiovascular. ¿Y quieres ahondar en algún temita más, Nicolcita? Ahí lo dejo.